Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón, aunque sabemos que eso a veces no es tan fácil de conseguir. Hoy quiero continuar observando algunas de las ideas que se han planteado en torno al perdón como algo observacional. Como parte de esta serie que la he llamado Poder de Decisión, la lista de reproducción está en el canal. Hoy en concreto, vamos a analizar unos párrafos más, a examinar unos párrafos más de el extracto, el significado del juicio, que fue el que traté en el video justo anterior. De nuevo, en la caja de descripción les voy a dejar el link. Y hoy vamos a leer del párrafo 18 y algunos más en adelante. Ustedes pueden leer lo que va del 9 al 18 por su propia cuenta, pero ahí no hay nada que yo quiera destacar para tratar este tema. Pero en el 18, en el párrafo 18, ya hay cosas que quiero comentar. Si ustedes quieren entender mejor este video, les recomiendo que se vean el video justo anterior que se llama ¿Qué debemos dejar de juzgar? Así que comenzamos con la lectura. Cuando vaya a comentar, mis palabras se van a salir de la línea del texto. Pero cuando vuelva a introducirme a la lectura, voy a procurar decir y sigo leyendo, voy a decir. Entonces dice, así es que no se nos pide que neguemos los juicios que emitimos. Bueno, en esto tengo que decir que es cierto que hay que observar los juicios. Ya había dicho que es parte, que sí hay que hacerlo, pero lo comenté muy cortamente. Es cierto que si no observamos los juicios, si no los miramos, ¿cómo sabemos que los estamos entregando? Que es el movimiento que se nos pide realmente. ¿Cómo sabemos que los estamos entregando nuestros pensamientos o nuestras percepciones si no nos hemos siquiera detenido a observarlos? No obstante, este es un paso, el primer paso dentro de los dos que expone Jesús. Yo a veces suelo presentar el perdón como en 3 pasos, porque incluso hay personas que pasan por alto su propio malestar. Entonces, siguen siendo pasos incompletos, necesarios, pero incompletos en el movimiento total de perdón. Y sigo leyendo. De ahí la importancia de hablar de este paso intermedio entre el sueño de juicio del ego y el juicio del Espíritu Santo. Que estemos dispuestos a aprender a estar cómodos con todos los juicios que emitimos. Bueno, acá yo debo distanciarme en examen, porque mientras los tengamos, los juicios, no podemos sentirnos bien. Si tenemos pensamientos de terror, nos vamos a sentir aterrorizados. Si tenemos pensamientos de pequeñez, nos vamos a sentir pequeños, solos, abandonados en el mundo. Si tenemos pensamientos dichosos, vamos a sentir dicha. Pensamientos de libertad, libertad. Por eso siempre estamos siendo influenciados por nuestros pensamientos. Y sigo leyendo. Para empezar, eso significa entender que simplemente estar en este mundo, despertarlo por la mañana y creer que hemos despertado aquí es un juicio y un ataque. Lo que pasa aquí es que si bien este mundo está relacionado con el juicio, el curso nos dice que él va a seleccionar las facultades el Espíritu Santo utilizará nuestras facultades para salvarnos, para sacarnos de aquí. Él necesita realizar, por medio de lo que construimos aquí, un estado en el cual no se opone al conocimiento y desde ahí podemos dar el salto al conocimiento. Y para ello emplea las facultades. Por eso dice el curso que, efectivamente, los juicios se pueden utilizar para atacar o para defenderte, para proteger o para destruir. Por eso
el Espíritu Santo es el que juzga. De hecho, es el papel de él y nosotros ni siquiera podemos hacerlo. Hay un momento en el curso que señala esto, que creo que dice que como toda defensa se puede utilizar para esto o para lo otro. Pero dice efectivamente que se puede usar de manera positiva o negativa. Los juicios que el juzgar. También dice que la memoria se puede, como todas las otras facultades, se puede utilizar para los propósitos del espíritu. La memoria es selectiva, pero dice, se utilizará con una selección que no es la tuya. Se basará en una selección que no es la tuya. Por tanto, la memoria, que es percepción, sino que dirigida al pasado, también se puede utilizar de otra manera. Y esto es a lo que nos referimos con dejar de juzgar o no juzgar. Es decir, dejar de utilizar estas facultades que nosotros inventamos de la mano del ego, porque siempre la utilizamos con este o con este consejero, el espíritu o el ego. Por tanto, ciertamente, estando acá en el mundo se juzga, inevitablemente, pero cuando decimos no debemos juzgar, no debemos hacerlo por nuestra cuenta o de la mano del ego, porque siempre es con un consejero. Y sigo leyendo. Estamos diciendo, creo que estoy en casa aquí en mi cama. La verdad es que estamos en casa en Dios. Y no estaríamos soñando que hemos despertado en nuestro dormitorio si no quisiéramos abandonar a Dios. Si todo transcurre dentro de nuestras mentes y todo es una elección, como un curso de milagros nos dice una y otra vez, entonces simplemente creer que estamos aquí en el mundo es un pensamiento de ataque. Bueno, ciertamente mantenemos el mundo como está y creemos en él como una defensa para mantener a la verdad alejada. Cuando tenemos la experiencia física dominando nuestra mente, que es la que aporta el ego, ciertamente la experiencia espiritual tiene que quedarse a un lado. El tema es que, aunque todo esto sean defensas, se involucran y tú no te puedes separar de algo sin atacarlo, porque dice el curso, ¿cómo te ibas a separar de la realidad o de la verdad si no es atacándola, si no la atacaras? Aunque esto sea así, nosotros tenemos que ver todos esos juicios que nos hacen inevitablemente sentirnos mal, como ya expliqué, para ir y entregárselos al espíritu, de manera que la experiencia física se vaya desvaneciendo en favor de la experiencia espiritual en nuestras mentes, de la comunicación del espíritu con nosotros, y de esa manera ir desmontando esa atadura que tenemos con respecto al sueño, como figuras que nos creemos, siendo que somos el soñador. Nadie puede despertar de un sueño que no cree él estar soñando, pero a nosotros se nos va a dar la muestra de que efectivamente nosotros soñamos al mundo. Entonces podemos dejarlo. Y sigo leyendo. Es un pensamiento de ataque, pues dice que prefiero estar aquí en lugar de estar con Dios, mi creador y mi fuente. Y peor aún, estoy diciendo que no solo creo que quiero y puedo estar aquí, sino que creo que estoy aquí, lo que significa que estoy aquí a expensas de Dios. He usurpado su lugar, he acabado con él y me he colocado en su trono. Esto es cierto, pero recordemos que para volver allí tenemos que experimentar nuestra inocencia, y para experimentar nuestra inocencia tenemos que dejar de utilizar a nuestro hermano como chivo expiatorio, porque lo que afirmas en tus hermanos y en el mundo es lo que afirmas en el fondo sobre ti mismo. Entonces, la condición por la cual el cielo puede ser aceptado, el mundo real, es esta condición, se consigue
con perdón para encontrar la inocencia, pues mientras nos creamos culpables, ciertamente seguiremos temiéndole a Dios y entregarnos a Él sería casi como la aniquilación total. Y sigo leyendo. El simple hecho de respirar oculta este perverso pensamiento de ataque, este juicio que dice que estoy separado de Dios, soy mejor que Él y mi individualidad y mi existencia fueron adquiridas a costa de Él. Bien, el cuerpo como tal es el símbolo del pecado. Es también un símbolo de pequeñez, de fragilidad, de debilidad, de necesidad, de estar despojado, de estar separado. Es símbolo de todo esto, de que algo pasó por lo cual nos vemos ahora encerrados aquí y pagando, penando. Entonces cualquier cosa que afirme las necesidades o la debilidad, es decir, juicios, cualquier juicio, está fomentando realmente el fondo de esto, el fondo del mundo y la razón por la que nos experimentamos como cuerpos. Está fomentándolo, está afirmándolo. Pero ¿dónde encontramos nosotros ese pecado? Sino en nuestro hermano, porque el mundo se hizo para eso, para escupir, botar ese pecado afuera, arrojarlo fuera y poder, entre comillas, vernos salvados o vernos distanciados o aliviados de esa culpabilidad. Y es cuando vemos a nuestro hermano inocente, cuando encontramos nuestra propia inocencia. Y sigo leyendo. Ahora bien, esto no significa que debemos sentirnos culpables porque tomamos aire cada 15 o 20 segundos, ni porque despertamos por la mañana y nos sentimos bien. Significa que no debemos caer en el engaño de pensar que tales experiencias son santas o espirituales, que son reales y sobre todo que están exentas de juicio. ¿Qué pasa aquí? Estrictamente, lo que está exento de juicio, es decir, lo que no tendría el juicio que realizamos con el ego, es cuando el cuerpo es utilizado perfectamente para la comunicación. En ese estado, y esto está como escondido, más bien nosotros lo queremos esconder, en este estado no hay placer ni dolor. ¿Y cómo no va a estar el dolor relacionado con los juicios? Si el dolor proviene de la afirmación de los ataques y de la debilidad, y el placer de la afirmación de una necesidad cumplida, satisfecha, pero que de no ser satisfecha hay sed de ella. Todas estas dos cosas, estas experiencias, los verdaderos sentires que afirman los juicios son los de placer y dolor y cualquier emoción negativa. Mas si tú estás en el mundo y operas tu cuerpo de la manera correcta, entonces puedes estar aquí en el mundo no sintiéndote parte de él, pero en él, sin realizar juicios. Es decir, solo con la mentalidad del Espíritu Santo en ti. Y continúo leyendo. No podemos hacer nada en este mundo sin juicio porque de eso se trata estar en este mundo. Es de esto entonces, como ya he explicado, me apartaría. Porque sí se puede estar en un instante santo aquí. Así que la respuesta no es que no debemos juzgar. La respuesta es que debemos aprender a estar cómodos con todos los juicios que emitimos, porque solo entonces podremos trascenderlos. Y aquí lo que ocurre es que no explica, acá añade que en el momento en que nos sentimos cómodos con los juicios, entonces los trascendemos. Pero no se está explicando a qué se debe esa trascendencia. Él se refiere a sentirnos inocentes por juzgar. Si ustedes ven el anterior video, como dije, van a entender esto. Esta comodidad se refiere a no juzgarnos culpables por juzgar. Ese juicio sobre juicio ya lo trabajo en el anterior video. Entonces, en el momento en el que hacemos eso, él nos presenta que entonces podremos trascenderlo.
Pero yo, como he insistido también, ya para trascender los juicios, debemos alcanzar un estado de disposición a no querer conservarlos. Por tanto, el perdón es un movimiento desiderativo, lo llamamos entrega o renuncia. Estar dispuesto ya a no seguir conservando los pensamientos del ego. Y voy a leer el siguiente párrafo, pero este no tiene mucho que comentar. No obstante, se podrían hacer varias precisiones en cuanto a la metafísica. Pero para el tema que nos atañe hoy en este video, ahora, no es tan importante. Entonces sigo leyendo. Permítanme añadir otro ingrediente relacionado con el mecanismo de la negación. Una vez que creemos que realmente estamos aquí, como he estado diciendo, suponemos que nosotros, en vez de Dios, somos el creador y la fuente de nuestro propio ser. La culpa que eso implica es enorme, porque el ego nos dice que no podemos matar a Dios y esperar salir impunes. Aquí nace nuestra culpabilidad, seguida del miedo aterrador de que cuando Dios nos atrape, nos destruirá. Así que, para protegernos del dolor de nuestra culpabilidad proveniente de lo pasmoso que fue el pecado de apoderarnos del trono de Dios, todos fingimos que no lo hemos hecho. Ese es el mecanismo de la negación o la represión, y conforme a una ley inexorable de la mente del ego, una vez que negamos algo, debemos proyectarlo. Está hablando de la separación en la separación de tipo horizontal, es decir, de yo y el otro. Y sigo leyendo. Así que primero nos juzgamos por atacar a Dios, pero luego decimos, yo no soy el que cometió esta barbaridad, alguien más lo hizo. Tomamos nuestra propia culpabilidad por creer que hemos atacado a Dios separándonos de Él y la proyectamos. Encontramos a alguien más a quien culpar. Así ya no somos conscientes de que este sueño de juicio se originó en nuestras propias mentes. Creemos que el sueño es realidad y que existe afuera, externo a nosotros. Pero la verdad es que el sueño de juicio nunca ha abandonado su fuente dentro de nuestras mentes. Aunque no lo recordemos, nosotros somos los que estamos soñando este sueño de juicio, pecado y ataque, de asesinar a Dios y sobre su cadáver destrozado erigir nuestro propio yo. Claro, en ese momento en el que se proyecta la culpa, se simboliza y aparece simbolizada en un mundo de figuras, nosotros necesariamente nos vamos a percibir como figuras soñadas por ese mundo externo, porque si no fuera así, nosotros seríamos los responsables. Cuando nos vemos soñados por el mundo, entonces el mundo es capaz de producirnos cosas y hacernos pensar de determinada manera, y no somos nosotros los que elegimos esos pensamientos y los proyectamos, pero en realidad sí es así. No obstante, la defensa de la figura soñada, el cuerpo, sirve precisamente para decirnos a nosotros mismos, es que tú eres el culpable, tú eres el causante de lo que yo siento. Pero nosotros cuando lo vemos allí afuera, no decimos, es que tú destruiste a Dios, es que tú te separaste de Dios. No. Aparecen las figuras para excusar el hecho de que alguien me ha hecho algo. Entonces los juicios pasan a ser en torno a esa experiencia física. El ego es el que se mueve en el dominio, en la parte inferior de la mente que le corresponde a la experiencia física que tenemos. Y está hablando, por tanto, todos los juicios que hace es en torno a la experiencia física y cómo percibimos en ella. Entonces percibimos un arma que nos hiere y ahí juzgamos. Entonces hay que entender que aunque esa culpabilidad se exteriorizó dentro de la mente misma, se exteriorizó y nosotros nos encerramos aquí en un cuerpo, se exteriorizó en todo este mundo, no se manifiesta, no somos conscientes en esto porque quedó reprimida. Y lo que hacemos y lo que aparece ahora son juicios de ataque, de necesidad, pero configurados
en un escenario del cual hablamos, y es que nos atacaron, es que somos poco valiosos por esto, es que dijimos que alguien era poco valioso, y desaparece esto en cuanto a Dios, pero la sustancia sigue siendo la misma, el sabor sigue siendo el mismo, el sabor del ataque, de la debilidad, de la culpa, de la separación. Entonces la necesidad, se mantiene ese sabor, pero el discurso es distinto, se mira de manera distinta y hemos olvidado completamente la separación. Simplemente Dios parece no estar, parece una figura lejana, porque ya la hemos empezado a intuir durante las eras, es este concepto de Dios, y incluso erramos mucho en ello, pero no es como tal estoy en guerra con él, lo que vemos en el mundo. Y sigo leyendo. El problema básico es que primero nos juzgamos a nosotros mismos como pecadores. Luego decimos que esto es tan terrible que nunca volveremos a mirar. Entonces protegemos ese pensamiento escondiéndolo de nosotros mismos. El pensamiento es tan horrible y nos induce tanta ansiedad que juramos nunca volver a mirarlo. El primer nivel de protección. Aquí lo que pasa es que hay que diferenciar en cómo se manifiesta ese sabor del juicio aquí en el mundo de cómo se manifestó en su momento en la aparente separación, en su momento en el tiempo ilusorio. Porque nosotros no es que vayamos a volver a mirar allí el terror y la culpa horrible y el terror que implica esa culpa, el miedo al castigo por la supuesta separación de Dios en la que creímos. No tenemos que volver a mirar como tal eso se lograría en todo caso con una experiencia trascendental. No es normal, no es común, es más bien. Lo que nosotros tenemos que mirar es cómo ese sabor de la culpa se manifiesta en juicios acerca de lo que nosotros le hicimos al mundo y a nuestros hermanos, a las personas. Y sigo leyendo. Luego tomamos el pensamiento, lo proyectamos y lo ponemos en otra persona, el segundo nivel de protección. Así es que nunca aceptamos la responsabilidad de ese pensamiento porque ya no sabemos de su existencia. Lo hemos echado al inconsciente. Nos decimos, yo no soy el que ha hecho esto, fue alguien más. Yo no soy el que es pecaminoso, alguien más ha pecado contra mí. Ahí está lo que yo estoy diciendo. Se mantiene el sabor esencial de pecaminosidad, por ejemplo, de ataque, pero no estamos observando eso contra Dios. No obstante, como la energía es la misma, el pensamiento de fondo es el mismo, porque fue proyectado, al solucionarlo donde tú lo proyectaste, lo solucionas en tu represión, en tu inconsciente. Y por eso vamos a dejar de temerle a Dios en el momento en que veamos a nuestro hermano inocente. Es por eso que en el anterior video, que debemos dejar de juzgar aquello que distorsionamos, porque el mundo es un cuadro que representa una condición interna de nosotros. Sana al mundo, permítete ver sanado al mundo, te sanarás a ti mismo y ya dejarás de verte como enemigo de Dios, separado de Él, y simplemente lo recibirás, te entregas a Él. Y sigo leyendo. Alguien más ha pecado contra mí. Yo no soy el que cometió el error. Yo no soy el que dio una vuelta prohibida o hizo esto o lo otro. Alguien más lo hizo. En otras palabras, protegemos el juicio y mientras lo sigamos protegiendo nunca se sanará. Aquí relaciona mirar no mirar con protegerlo, pero no es suficiente, como ya he dicho, con mirarlo para desprotegerlo. La protección consiste no solo en ocultarlo en un primer momento, sino en un segundo momento en querer conservarlo. Quieres conservarlo porque cuando tú presencias el juicio lo ves como que es causado por otro. No lo ves como que
tú lo proyectaste. ¿Por qué? Porque la imagen ancla el juicio afuera y lo argumenta como algo proveniente de fuera o del contexto, de la situación, de la disposición de las cosas. Entonces, nosotros al mirar el juicio podemos decir intelectivamente, yo lo estoy proyectando, pero eso es solo intelectivamente. Para tener una experiencia real de que nosotros pusimos eso afuera, debemos escoger al Espíritu Santo para que Él nos ofrezca otros pensamientos, y cuando los veamos entenderemos que lo que nosotros entregamos era algo de nuestra mente que nosotros le habíamos insertado, proyectado al mundo, y lo que recibimos por tanto en nuestra mente por parte del Espíritu Santo ahora aparece en el mundo y entendemos que somos el soñador. Es decir, que el perdón, al demostrarnos que sí podemos pensar de otra manera, nos muestra o aprendemos que efectivamente nuestros pensamientos no están determinados por lo que ocurre en el mundo, sino por nuestras elecciones. Y sigo leyendo. Por eso es tan importante esta segunda forma de juicio, la que ya habíamos hablado, que está relacionado con mirar y no juzgarnos culpables, es decir, juzgarnos inocentes, que ya dije que no es suficiente. Sigo leyendo. Tenemos que aprender a ser conscientes no de que somos en verdad unos miserables pecadores, unas criaturas desgraciadas del especialismo empeñadas en destruir a todo el mundo, sino de que creemos que lo somos. Aquí yo retomaría el hecho de que si bien nosotros vemos la culpa que depositamos en el otro, que venía de nosotros, la descargamos, la trasladamos allí, no vemos esa culpa como mira lo que le hiciste a Dios, no, mira lo que le robaste, mira lo que usurpaste, no vemos eso. Tal vez en el viaje espiritual sí se dé cuenta la persona que en algún momento ha visto una tiranía y una sed de destruir muy grande, pero en todo caso sería porque juzga algo conforme a las imágenes que observa y no a un asunto de que nos hemos separado de Dios, ¿vale? Y sigo leyendo. Es muy diferente. Dios no nos ve así. De hecho, Dios no nos ve en absoluto. Aquí quizás está refiriéndose a Dios nos conoce simplemente, ¿no? El conocimiento del cielo. Sigo leyendo. Así nos vemos a nosotros mismos, pero una vez que nos hemos visto así, negamos ese pensamiento y lo protegemos poniéndolo en alguien más. En el ámbito psicológico, cuando decimos que alguien se pone a la defensiva, significa que la persona erige un muro al sentirse amenazado por algo que se le dice. Esa persona realmente está diciendo: no te me acerques. Este pensamiento de pecado y juicio que estoy emitiendo contra mí mismo es tan doloroso que no puedo mirarlo ni quiero que tú lo mires. Aquí es un poco difícil porque, otra vez, tú no miras como tal el pensamiento de pecado tuyo respecto a Dios, ¿no? Lo que sí es cierto es que el hecho de que mires una amenaza o alguien mire una amenaza afirma que el dolor se afirma tácitamente esto, o se ve en esto tácitamente, que el dolor es tan grande que necesitó verlo en otro. Eso. Y sigo leyendo. Esto es lo que realmente significa estar a la defensiva. Es una actitud de proteger la idea de que soy una persona terrible. Ni Dios ni Jesús nos ven así. Nosotros nos vemos así, pero si nos negamos a reconocer lo que creemos que somos, nunca podremos cambiar nuestra decisión en la mente en cuanto a esa creencia. Aquí lo que ocurre es que cuando nosotros vemos el pecado en otro, debido a lo que creemos que pasó, debido a lo que creemos que nos hizo o que le hizo a otra persona, nosotros ciertamente estamos utilizando la culpa soterrada para ponérsela a él. Pero nosotros no necesitamos aprender a reconocer que
aprender a reconocer que nosotros éramos los culpables, sino reconocer que aquella culpabilidad la elegimos nosotros y que no fue el mundo el que nos hizo pensar así. Esto se debe a que no podemos accesar directamente a la culpabilidad sobre Dios. Y las figuras nos dicen que Él nos atacó y no que nosotros lo atacamos a Él. Por tanto, no vamos a venir adentro y a decir, a reconocer alguna culpabilidad, o a decir, o mucho menos a decir, es que en verdad es la culpabilidad de que yo lo ataqué a Él primero. Porque las figuras no nos dan evidencia de eso. Lo que nosotros simplemente necesitamos reconocer es que nosotros fuimos los que escogimos esos pensamientos y no fue el mundo que nos obligó a pensar así. No obstante, hay un matiz en esto. Y es el siguiente. Si tú en el pasado hiciste algo y te culpaste, ahora necesitas un símbolo en el mundo para liberarte de la manera extraña en que lo hace el ego de esa culpa, viviendo las consecuencias de poner la culpa afuera. Por eso en psicoterapia, si alguien me hace, decimos, ¿cuándo fue la primera vez que yo decidí? Y se nos viene a la memoria muchas veces que nosotros hicimos eso antes y nos sentimos culpables por haberlo hecho. Entonces en la situación presente simplemente estamos poniendo esa culpa ahí. Pero eso no es lo que nos sugiere el autor que veamos, porque en ese caso, en la psicoterapia sí que podemos reconocer que en realidad nosotros nos sentimos pecaminosos por eso que ahora vemos que nos hacen. Pero esto no es lo que está sugiriendo el autor. Está diciendo que veas la culpa, aunque las figuras no estén relatando ninguna escena, ninguna razón para que tú te sientas culpable. Esto no quiere decir que efectivamente no te sientas culpable ante Dios. Sí te sientes culpable ante Dios, pero no puedes ir a reconocerlo así nomás. Lo que tienes que reconocer con el perdón es que eres tú el que define el mundo y no el mundo el que se define a través de las figuras y tú dices, ¿cómo voy a pensar de otra manera si me hiciste eso? No, sí puedes pensar de otra manera. Sigo leyendo. Por eso no podemos simplemente pasar del sueño de juicio del ego al juicio del Espíritu Santo, quien ve que todo el mundo está pidiendo amor o expresando amor. Es esencial que primero nos entrenemos y un curso de milagros es ese programa de entrenamiento para mirar el sistema de pensamiento del ego. Aquí otra vez se vuelve a hacer énfasis en el mirar, ¿no? Aunque no ha sido exclusivo durante todo el extracto, durante todo este texto, no ha sido exclusivo mirar, porque habla de no juzgarnos o juzgarnos inocentes, vernos inocentes, no culparnos. Pero acá se vuelve a hacer el énfasis en mirar. Y aquí queda muy cojo, porque el entrenamiento del curso es para renunciar o para entregar. Y estas palabras, si bien no tienen que estar presentes, de alguna manera el verbo, la esencia de esos verbos debe estar presente de alguna manera en las exposiciones que hablan acerca del perdón. Y siempre están presentes cuando se entiende correctamente el perdón. Están presentes con otras palabras este verbo, ¿no? Esta acción, esta esencia de estas palabras. Y sigo leyendo. Este no es un curso de negación o de fingir que en el mundo no suceden cosas terribles que expresan los terribles pensamientos que transcurren en la mente del Hijo. Una y otra vez Jesús usa palabras muy fuertes como asesinato y perverso para describir el sistema de pensamiento del ego. Él no dice que este mundo sea maravilloso. ¿Cómo puede ser un mundo maravilloso si se fabricó para escapar de Dios? ¿Cómo puede ser un mundo maravilloso si sirve como protección para que nunca miremos el sueño de juicio subyacente, que es irreal, pero que creemos que es real? ¿Cómo puede ser un mundo maravilloso si se interpone en el camino de la sanación? Muy pocas cosas que agregar. Tal vez solo diría que si bien el mundo es un escondite, es una manera de fijar el juicio poniéndolo en otro lado, el mundo per se es neutral
y solo el propósito que le damos, y si es el propósito de condenar, es lo que se interpondría. Y así pondríamos de nuevo el papel del elector, ¿no? De nuestras decisiones y nuestros deseos. Si nosotros deseamos seguir crucificando al Hijo de Dios, afirmando culpabilidad donde sea que la veas, entonces nos estaremos interponiendo a la sanación. Si tú deseas seguir haciéndolo y conservar esos pensamientos, nos interponemos. En el momento en el que no deseas seguir haciéndolo, conservando esos pensamientos en tu mente, en ese mismo momento nos sanamos. Y sigo leyendo, pero ya en este párrafo lo que hace es volver a lo que habíamos hablado del juicio sobre juicio. Pero voy a utilizarlo para reforzar lo que había respondido acerca de esto. Sigo leyendo, al trabajar con el curso, queremos desarrollar una actitud de poder mirar con los ojos bien abiertos lo que es el mundo, ya sea a nivel internacional, a nivel interpersonal o a nivel personal dentro de nuestras propias mentes. El objetivo de un curso de milagros es que seamos capaces de mirar estos pensamientos del ego sin juicio. No es así, pero ya lo hemos explicado, no hay mucho más que añadir. No obstante, ya se observa que aparece el juicio sobre juicio. Sigo leyendo, cuando ese juicio desaparece, cuando realmente podemos mirar todo el odio y el especialismo dentro de nosotros, por tanto está hablando de dos juicios distintos, porque si tienes odio, debiste haber juzgado, pero habla de un juicio que desaparece, pero si tienes odio, no ha desaparecido el juicio que produce el sentimiento de odio. Sigo leyendo. La necesidad de ser importantes, todas las formas de exigir que se nos trate como si lo fuéramos. Cuando podamos mirar eso sin juzgarnos ni sentirnos culpables por estos pensamientos, sin temer ningún tipo de castigo, entonces desaparecerán, porque el pensamiento básico del ego es irreal. Aquí hay que añadir algo muy sencillo, y es que cuando tú piensas que alguien hizo algo, te hizo algo, o que fue injusto y no te hizo algo que debió hacer, tú piensas estar en lo correcto y no temes a ningún castigo. De hecho, deseas el castigo. De fondo, otra vez, soterrado, tú piensas que eres el digno de castigo y lo pones en el otro. Pero no puedes ir adentro y decir y ver que en realidad tú temes algún tipo de castigo. En realidad te crees muy justificado y dices, no, él es el que merece el castigo, él es el que vayan a la cárcel, cuélguenlo, decapítenlo. ¿Cuántas veces habremos dicho eso en la historia de la humanidad? O quién sabe dónde habríamos estado y estaríamos juzgando eso y lo veíamos justo. No todas las veces nos juzgamos por juzgar, algunas veces nos juzgamos por juzgar. Ese es el juicio sobre juicio, pero muchas veces crees tener razón. Eso no significa, otra vez, que de fondo no esté soterrado esa creencia de que tú crees ser culpable y por tanto merecedor de castigo. Sí está, pero no la puedes reconocer así nomás. Lo que tienes que ver simplemente es a tu hermano exento de culpabilidad, que no merece castigo, digno de solo amor. Y entonces se habrá solucionado lo que de fondo hacía ver a tu hermano distinto a eso. Y sigo leyendo. El pensamiento básico que subyace a la totalidad del sistema de pensamiento del ego y de todo el universo físico es un pensamiento irreal. Es un pensamiento que dice que realmente podemos intimidar a Dios, doblegarlo y establecernos como Dios. Si podemos mirar eso como lo que es, no podemos, a menos de que tengamos una experiencia trascendental. Y sigo leyendo. Sin juzgarlo, nos daremos cuenta de que, como dice en un pasaje del texto, es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. En otras palabras, la diminuta idea loca que dio lugar a este mundo es precisamente eso, diminuta, porque es insignificante, sin poder ni efecto alguno, y loca porque es demente. El ego no puede lograr lo imposible. Aquí hay que aclarar, y es que
esta idea loca es de crear a mi propio padre. Pero la culpa que hay que solventar tiene que ver con habernos decidido por ello, haber ido a por ello y al salir del conocimiento, nos percibimos separados, ¿no? Ahí empieza y nos sentimos culpables, ¿no? El tema de la usurpación. Utilicé esto en verdad, utilicé este poder, entre comillas, no hiciste nada, simplemente te quedaste dormido. Utilizar ese poder es simplemente crear como la voluntad del Padre. Pero dices, utilicé esto y esa es la culpa que hay que solucionar y es la que vemos en el mundo. Y seguimos leyendo. El ego no puede lograr lo imposible. Nos puede llevar a creer que lo imposible ha sucedido, pero no puede hacer que suceda. Mas si no lo miramos, no sabremos lo que realmente es. Aquí decir que no podemos mirarlo. Vamos a saltar el siguiente párrafo y vamos a ir al último de la página. Porque el siguiente párrafo no hay mucho más que comentar, que añadir. Pero en este último sí hay algo que decir. Y vamos a leerlo. Ya sea que me pidas amor o me expreses amor, como tu hermano en Cristo te extenderé amor. Ya no veré ninguna diferencia. Las diferencias superficiales no me importarán. Lo único que importará es que estás pidiendo amor o expresando amor. Entonces el amor en mí te saluda. Mi respuesta siempre es la misma. Ese es el juicio del Espíritu Santo. A partir de ahí, explica el curso, Dios se inclina y nos eleva de nuevo a sí mismo y todo el sueño desaparece. Una vez más, lo que permite que ocurra en este tercer y cuarto paso, el juicio del Espíritu Santo y el juicio de Dios, es este segundo paso de mirar sin juicio nuestro sistema de pensamiento del ego con toda su fealdad, perversidad y falta de bondad. Hasta aquí respondería lo mismo que ya he planteado anteriormente. Pero luego sigue, y sigo leyendo. Pero lo miramos con una sonrisa que dice que estos pensamientos no ejercen ningún efecto en quién soy, ningún efecto en mi relación con Jesús y por lo tanto ningún efecto en mi relación con Dios. Y acá otra vez es muy metafísico, cuando lo que tú quieres ver es que en realidad no pasó nada entre tu hermano y tú. Y ya está. No pasó nada entre tu hermano y tú. Esto puede estar relacionado con quién soy, porque si soy el mismo que mi hermano no nos podemos atacar. Pero sigue siendo otra vez de cara a lo que ocurrió con Dios, en lugar de centrarnos en lo que ocurre con nuestros hermanos. Entonces debemos mirar con una sonrisa producida por otros pensamientos distintos a los del ego, los del Espíritu Santo, mirar con una sonrisa a nuestro hermano, porque encontramos la inocencia en él, encontramos nuestra inocencia en él. Recuerda que si quieres profundizar en estos estudios y en la manera en que yo enseño, puedes participar del grupo Velocidad de Dios y de la comunidad de Discord Luz de Compañía, haciéndote mi Patreon desde solo 3 euros al mes.